Estimado alumno de investigación estadística, esta materia que vamos a estar desarrollando durante este tetramestre, estaremos validando qué es estadística, para qué nos sirve, cómo la podemos aplicar en los negocios y sobre todo a ti, futuro ingeniero, cómo va a servirte en tu carrera y en cualquier área que te desempeñes dentro de una organización. Muy bien, empecemos con la definición de qué es estadística. Bueno, la estadística es una rama de las matemáticas, es una ciencia que utiliza conjuntos de datos numéricos para obtener a partir de ellos inferencias basadas en el cálculo de probabilidades. Mucho tiene que ver la probabilidad en esto. ¿Qué es la probabilidad? La probabilidad se puede definir como la posibilidad de que una cosa suceda o no suceda dentro de un periodo de tiempo o dentro de una situación específica. Como bien lo mencionamos, la estadística es datos numéricos para obtener a partir de ellos inferencias basadas en un cálculo de probabilidades. Es decir, qué tan probable es que una cosa suceda, qué tan frecuentemente puede suceder, qué tantas veces observe una cosa, qué pasa si yo lanzo una moneda y cuántos resultados posibles tengo, qué conjuntos hay para poder definir esas probabilidades y a su vez también poder llegar a una estimación. En los negocios podría servir como un análisis de tendencias para ver qué tanto vendo en verano, qué tanto vendo en invierno, qué tanto vendo en otoño, etc. Y de esta manera poder definir cuándo es preciso comprar, cuándo es preciso vender y cómo voy a distribuir mi ingreso para poder comprar las cosas y jugar con los números de tal manera que estas tendencias me indiquen hacia dónde tengo que caminar o hacia dónde tengo que dirigir mi organización. Existen dos tipos de estadísticas, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva son métodos para organizar, resumir y presentar datos de manera informativa, mientras que la inferencial son métodos que se emplean para determinar una propiedad de una población con base en la información de una muestra de ella. Para decidir o para definir un poquito más específicamente cómo podríamos ver este tipo de estadísticas, tenemos por aquí un par de ejemplos. Un ejemplo de la estadística descriptiva podría ser las estadísticas del medio tiempo de un partido de fútbol, donde únicamente de esta parte del partido se establecen ciertos datos numéricos como tales de, por ejemplo, en el caso de este partido que estamos viendo en la gráfica de tu izquierda, podemos ver las faltas que cometió el Atlas, que fueron 15, las que cometieron los Tigres fueron 8, las tarjetas amarillas fueron 3 y 2, tarjetas rojas no hubo, un fuera de lugar por parte del Atlas, dos fueras de lugar por parte de los Tigres, tiros de esquina 3 y 2 y salvadas 1 y 1. Esta es una estadística descriptiva como tal, lo que sucedió en el juego es lo que te están poniendo. Y la que sigue es un ejemplo de una estadística inferencial. Es una encuesta sobre preferencias políticas. Y aquí le preguntaron a la gente que dentro de los siguientes candidatos, ¿por quién votaría por la gubernatura de Nuevo León? Esto fue pues hace aproximadamente un par de años, cuando se eligió a Samuel García como tal, como gobernador del estado de Nuevo León. Y aquí pues estaban todos los candidatos, le preguntan a la gente y la diferencia que hay es que esta estadística te la presentan a través de porcentajes. ¿Por qué es inferencial? Porque aunque se toma una muestra y se puede decir, oye, ¿sabes qué? De cada 100 personas, 33 personas dicen que van a votar por Clara Luz Flores, estamos infiriendo que si por cada 100 hay 33 votantes, pues por cada 1000 habría 333 votantes. Estamos hablando de porcentajes, estamos hablando de inferencias, es decir, que conforme se vaya viendo esa muestra y conforme se vaya elevando esa muestra poblacional, va a tener una tendencia similar a estos porcentajes que se están estableciendo. El 33%, el 4%, el 10%, etc. Por eso es la estadística inferencial. Partes de una pregunta o partes de algún dato que quieras investigar, que quieras tener, y ese dato que quieres tener lo vas a interpretar ahora. ¿Qué me dice? Bueno, que el 33% de los votantes votarían por Clara Luz Flores. Sin embargo, si yo después vuelvo a hacer esa pregunta, es una tendencia de que si incremento mi número de muestra, ya sea 1000, 2000, 3000, 10,000, 20,000 personas, multiplico por el 33% y eso me va a indicar que 6,600, etcétera, un número de personas van a votar por este participante o por este candidato. Definamos algo que ya hemos estado mencionando, pero no hemos definido todavía,
¿Qué es población y qué es muestra? Bueno, la población es un conjunto de individuos sujetos de interés o medidas, perdón, que se obtienen a partir de todos los individuos u objetos de interés. Una población es un todo. Por ejemplo, una población podría ser toda la gente que vive en el universo. Y una muestra es una porción o una parte de esa población de interés. Bueno, una muestra podría ser de toda la persona o todas las poblaciones que viven en el mundo. Bueno, la muestra sería todos los que viven en México. Ahora bien, la población también podría convertirse en todas las personas que viven en México, pero la muestra podría ser todas las personas que viven en el estado de Nuevo León. La población podría ser todas las personas que viven en el estado de Nuevo León y la muestra podría ser todas las personas que viven en la ciudad de Monterrey. La población y la muestra van variando dependiendo de la magnitud de lo que se quiera medir o de lo que estemos investigando. Dentro de la estadística también hay un concepto que es una variable. La variable estadística es una característica de una muestra o población de datos que pueden adoptar diferentes valores. Es decir, por ejemplo, de las personas que viven en Monterrey, ¿cuántos son hombres? Entonces, la característica es que la población sean hombres. Entonces, esa característica es un valor que le estamos dando a esta situación. Y para esto existen dos tipos de variables, las variables cuantitativas y las variables cualitativas. Las variables cualitativas, cualidad, calidad, podría definirse de esa manera, que las cualitativas podrían ser, por ejemplo, una marca de PC, el estado civil, el color del cabello, algo que por sí mismo no se puede medir, pero sí se puede distinguir una cualidad de una cosa. Y la cuantitativa es todo aquello que se puede medir. Y esta variable cuantitativa se divide en dos, las discretas y las continuas. Por ejemplo, las variables discretas serían los hijos de una familia, los tiros en un hoyo de golf, los aparatos de televisión que se poseen, etc. Y las variables continuas son aquellas que su valor puede cambiar a través del tiempo. Por ejemplo, un monto del impuesto sobre la renta, cuánto pesa un estudiante, cuánta precipitación anual hay en algún lugar, etc. O sea, la variable continua es aquella que va modificándose o que va cambiando a través del tiempo y la variable discreta no se modifica, siempre va a estar ahí y es constante. Todo esto nos lleva a determinar qué es un conjunto de datos. Un conjunto de datos o la descripción de datos, que es lo que vamos a necesitar para poder determinar esas variaciones o esas situaciones que tenemos dentro de lo que viene siendo nuestra estadística. Para esto necesitamos una tabla de frecuencias. ¿Qué es una tabla de frecuencias? Bueno, es la agrupación de datos cualitativos en clases mutuamente excluyentes, es decir, que una no incluye a la otra, que muestran el número de observaciones de cada clase. Lo que tenemos por aquí citado en el ejemplo es lo siguiente. El número total de autos en las siguientes locaciones: en Kane, en Olean, en Sheffield y en Tionesta. En Kane se observaron 52 autos, en Olean 40, en Sheffield 45 y en Tionesta 43. Un total de 180 autos. Esa tabla que tenemos en la parte de arriba que estamos situando es una tabla de frecuencias absolutas y en la parte de abajo tenemos una tabla de frecuencias relativas. ¿En qué consiste la tabla de frecuencias relativas? Es muy simple, es anotar en porcentaje el valor que tiene cada una de las observaciones que hemos tenido, que se obtiene de la siguiente manera. Dividimos, por ejemplo, en el caso de Kane, el número total de autos entre el total de autos de todos los 4 lugares que hemos observado. Por ejemplo, 52 entre 180, al momento de dividirlo nos da el porcentaje que tenemos ahí, o se expresa en relatividad, que es 0 punto y un pedacito más. Si lo multiplicamos por 100, lo podemos transformar en porcentaje para de esa manera poder obtener esta tabla de frecuencias relativas. Relatividad hace alusión al porcentaje y absoluto pues el número como tal. Entonces, para poder obtener esas tablas de frecuencias, de esa manera es todas las observaciones que yo tengo, las agrupo en donde las hice. O por ejemplo, si tuviésemos un lote de autos, yo podría agruparlas por la marca de los autos que observé, por la marca de los autos que vi. Digamos, una Chevrolet. Si en una agencia de la Chevrolet yo voy, reviso la agencia de la Chevrolet y veo
mira, tiene 5 carros Aveo, tiene 3 carros Onix, tiene 2 carros Spark, etcétera. Los voy agrupando y al final me da un total, no sé, de 10 autos. Si yo vi que había 5 Aveos, divido 5 entre 10, me da 0.5. Entonces el 50% de los autos que había dentro de esa agencia eran Aveo. Y de esta manera es como podemos definir, como podemos ir describiendo nuestros datos a través de una tabla de frecuencias. Y también se pueden representar de manera gráfica. La gráfica de datos cualitativos, que vendría siendo una gráfica de barras, en ella las clases se representan en el eje horizontal y la frecuencia de clase en el eje vertical. O sea, las observaciones que se hicieron se van a poner en el eje vertical y en el eje horizontal vamos a poner las clases por las que estamos definiendo cada uno de ellos. Por ejemplo, en este caso, pues vendrían siendo los estados o las ciudades, que son Kane, Ocean, Sheffield y Tionesta, y del otro lado el número de observaciones que hay, que es el número de vehículos que se encuentran en la localidad. Y otra forma también de representar los datos de manera gráfica, que serían datos cualitativos dentro de una gráfica de pastel, que representarían el total de lo que vendría siendo esta gráfica, que nos muestra por ahí los gastos de operación que tiene una empresa, los bonos y las comisiones, etcétera, que lo representan de una forma, digámoslo, de una forma relativa, en donde los porcentajes se expresan a través de esta grafiquita de pastel y se ve pues cuál de estas cosas, por ejemplo en este caso estos son los premios, se llevan el porcentaje más alto de representación de cada uno de ellos. Entonces, muchachos, la gráfica de barras nos puede representar la manera en la que podemos, graficar una tabla de frecuencias absoluta, y en el caso de la de porcentajes, que es la gráfica de pastel, así podremos clasificar nuestra, pues en sí la población o la muestra que tenemos dividida por cada una de las clases que estamos ocupando. Al momento nos vamos a quedar ahí dentro de lo que estamos viendo. Posteriormente vendrá el tema de la agrupación de estos datos para poder calcular las medidas de tendencia central, que serían la media, la mediana, la moda, y las medidas de dispersión, que serían el rango, la varianza y la desviación estándar, que ya veremos a qué se refiere cada uno de ellos en posteriores clases. La primera actividad que les voy a pedir, muchachos, es la siguiente. Les voy a dejar por ahí un ejercicio en el cual ustedes van a construir una gráfica de barras y una gráfica de pastel en base a unas tablas que les voy a poder por ahí proporcionar a través de el Teams. Se van a quedar en el Teams grabadas, y de ahí pues nosotros lo tomamos y vamos a construir lo que viene siendo, en base de nuestra tabla, vamos a construir una gráfica de barras y una gráfica de pastel. La graficamos y la mandamos, la dejamos ahí mismo también en el Teams para que nosotros la podamos ver y calificar. Esta calificación se estará haciendo válida como la primera actividad de nuestro curso y tendrá un valor de 20 puntos sobre el valor de nuestro primer examen parcial. Les agradezco mucho el tiempo, espero que esta clase haya sido de utilidad y pues bueno, sin más por el momento, esto sería todo. Les encargo mucho su actividad, más tardar el viernes 23 antes de las 11:59 de la noche, ya para poder dar por finiquitado, dar por terminado esta primera parte del curso. En clases posteriores estaremos repasando temas ya un poquito más matemáticos, un poquito más formulados, de media, mediana, moda, rango, varianza y desviación, que es lo que vamos a estar abarcando durante este primer parcial. Por mi parte es todo, que tengan un muy buen día y que pasen un excelente fin de semana. Gracias, muchachos.